Clasificación de los países más felices del mundo, la nación más habitable del planeta. ¿Aquel paraíso nórdico que todos admiran es solo un sueño ilusorio? En una transmisión en vivo de la televisión nacional danesa, una periodista veterana con 30 años de experiencia pronunció una frase que dejó a todo el país en silencio absoluto. Mi madre, a quien amaba profundamente, fue asesinada por este mismo país autoproclamado como el número 1 del mundo. Una nación verdaderamente avanzada no es la que tenemos aquí. Con la voz entrecortada, narró la realidad fría de un estado de bienestar y la luz milagrosa que presenció en México, el lugar al que llegó tras el abismo de la desesperación. ¿Por qué ella negaba a su patria y llamaba a México el destino final al que la humanidad debería aspirar? La verdad que sacudió a toda Europa. Todo será revelado ahora mismo. México ha superado a Dinamarca, el país más habitable del mundo. La confesión impactante de una periodista danesa sobre México creó una ola de controversia en todas partes. La comunidad internacional se ha alborotado ante el relato de una mujer danesa sobre algo que nadie esperaba. Copenhague, la capital de Dinamarca, un centro de transporte bullicioso que conecta a los países nórdicos. Un lugar que siempre obtiene puntajes altos en seguridad, educación e infraestructura, conocido como la ciudad más habitable del mundo. Sin embargo, detrás de esa fama brillante, hay una mujer que carga con un dolor indescriptible. Perdió a su madre anciana después de que la dejaran abandonada en el hospital por más de 8 horas. Fue entonces cuando vio cómo el llamado país de primera clase se desplomaba ante sus ojos. Tras aquel evento desgarrador, comenzó a dudar de todo sobre su tierra, decidiendo renunciar a todo para visitar México, un país del que escuchaba rumores sobre ser un lugar digno de vivir. Pero lo que presenció en México fue completamente diferente a lo que esperaba, obligándola a contar la verdad en la televisión nacional danesa. Dinamarca no es el país más habitable, la posición número 1 que los medios ocultan se encuentra en otro lado. El pueblo danés quedó profundamente impactado al escuchar tales palabras. ¿Qué experimentó esa mujer en México y qué reveló? Acompáñenme a descubrir esa historia ahora mismo. Hola, soy Marian Jensen. Tengo 60 años y he sido periodista para la televisión nacional danesa durante los últimos 30 años. A medida que envejezco, veo con mayor claridad la verdadera capacidad del país, especialmente en tiempos de crisis. Todo lo que creí en mi vida se derrumbó una tarde de otoño hace unos años. Era una mañana común. Mi madre se quejaba de un dolor en el pecho. Corrí a llamar a una ambulancia. Hospital Central de Copenhague. Eh, 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 es el hospital más grande de mi país. No se preocupe, el médico vendrá enseguida, dijo la enfermera. Sin embargo, pasó 1 hora, 2 horas, y nadie llegaba. El pasillo de urgencias estaba abarrotado de pacientes, el personal médico corría de un lado a otro como locos. Pregunté una y otra vez, ¿cuándo atenderían a mi madre? Por favor, espere un momento, hay demasiados pacientes graves en este momento. A la 3.ª hora. El semblante de mi madre empeoraba. No pude contenerme más, y corrí hacia la sala de enfermeras. Por favor, llamen a un médico de inmediato. Mi madre está en peligro. Nosotros también estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Estamos atendiendo por orden de llegada, por favor espere un poco más, un tono frío. 4, 5, 6 horas pasaron, mi madre ya no respondía. A la 7.ª hora, fui hasta la oficina administrativa del hospital para protestar. ¿Es esto aceptable? ¿Dejar a una paciente moribunda abandonada durante 8 horas es el sistema de salud de Dinamarca? Lo siento, pero también nos falta personal, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Esa fue la respuesta que recibí del país apodado como el más habitable del mundo. Una nación de bienestar de primer nivel. 8 horas y 40 minutos. Cuando finalmente llegó el médico, mi madre ya estaba inconsciente. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Las palabras del médico no entraron en mis oídos. Mi madre se fue así. No en una cama de hospital, sino abandonada en el pasillo de urgencias sin que nadie la cuidara. En la funeraria, me senté aturdida. Me sentí profundamente avergonzada de mí misma, alguien que había alardeado sobre Dinamarca en televisión durante 20 años. Dinamarca es el país más seguro del mundo. Nuestro sistema de salud cumple con los estándares más altos. El modelo de bienestar nórdico es el ejemplo que todo el mundo debería seguir. Las palabras que había dicho ante la cámara resonaban en mi cabeza. Eran mentiras. Todo era una mentira. Después del funeral, presenté mi renuncia en la cadena de televisión.
Mis colegas me miraban sin entender. Marian, ¿qué te pasa? Entiendo tu dolor, pero ¿no es una decisión extrema? No puedo seguir mintiendo. Mi respuesta los dejó confundidos. ¡Qué mentiras! Todo lo que le decimos a la gente cada día, los elogios a Dinamarca como lo mejor. Un silencio sepulcral nos cubrió, nadie pudo refutar mis palabras. Porque ellos también sabían que nuestro sistema se estaba desmoronando, pero nadie se atrevía a decirlo. Al llegar a casa, miré por la ventana, las calles limpias, la gente ordenada, los edificios elegantes de Copenhague. La apariencia era perfecta, pero dentro de ella alguien había sido abandonado 8 horas mientras moría. Esa noche tomé una decisión. Tenía que ir a buscar la verdad. Quería ver cómo vive la gente realmente y no solo las cifras publicadas, especialmente cómo actúan en los momentos de crisis. Tras esa decisión, comencé a buscar los puntos críticos de desastres naturales por toda Europa. Después de dejar la televisión, tenía mucho tiempo. Para olvidar el dolor de la pérdida de mi madre, debía actuar. Unos meses después, escuché sobre una gran inundación en el sur de Francia, partí de inmediato. Era un pueblo pequeño a 1 hora de Niza. La escena al llegar fue impactante. Calles inundadas, autos arrastrados y personas presas del pánico. Pero lo más impactante fue la reacción de todos. Es culpa del alcalde. No gestionó bien el sistema de drenaje. El gobierno no advirtió a tiempo. Todos estaban ocupados culpándose unos a otros. Incluso el equipo de rescate era criticado. ¿Por qué llegan hasta ahora? ¿Creen que pagamos impuestos para esto? Un anciano atrapado en la ventana del segundo piso pedía auxilio. El equipo de rescate tardó 3 horas en llegar. Durante todo ese tiempo, nadie ayudó al anciano porque todos estaban ocupados protegiendo sus propias casas y propiedades. Al ver esa escena, pensé que esa era la realidad de Europa. Ante la crisis, nos volvemos tan débiles. Al llegar al gimnasio escolar, usado como refugio temporal, una escena aún más decepcionante se reveló. Suministros escasos, gente empujándose por una porción. Yo llegué primero. Apártate. Los ancianos deben ser prioridad. ¿Qué importa la edad? Yo también tengo prisa. ¿Dónde están los funcionarios? Solo estamos sentados en la oficina haciendo papeleo. Solo nos encargamos de trámites administrativos. El rescate directo es rol de las organizaciones civiles voluntarias. Una respuesta fría. La responsabilidad se lanzaba de un lado a otro. Quienes realmente necesitaban ayuda eran ignorados. Unos días después, llegué a Bélgica. Allí también sufrieron daños por inundaciones similares. Escuché que un asilo en las afueras de Bruselas se había inundado, 20 ancianos atrapados. El equipo de rescate tardó 6 horas. Durante ese tiempo, ¿dónde estaba el personal del asilo? La mayoría se había ido a casa. Nosotros también tenemos familias, no podíamos quedarnos aquí. Eso dijo un empleado. Al final, 3 ancianos murieron de hipotermia. Podrían haberse salvado si alguien se hubiera quedado a su lado. Al ver eso, rompí a llorar. Recordé a mi madre. El día que fue abandonada 8 horas, ¿por qué Europa es así? ¿Por qué somos tan impotentes ante la crisis? Al llegar a Alemania, la situación era similar. El río Rin se desbordó, muchas ciudades inundadas, la gente vivía con miedo. Ante un supermercado, todos peleaban por los suministros. Esto es mío. Quita la mano. Yo lo agarré primero. La policía tuvo que intervenir. ¿Y los medios? Solo buscaban escenas sensacionalistas, edificios colapsados, gente llorando, calles caóticas. Transmitían esas escenas una y otra vez para aumentar el miedo. El desastre natural en Alemania es culpa de la izquierda, es consecuencia de la incapacidad del gobierno. Solo culpaban sin ofrecer soluciones. Viajé por toda Europa durante 2 meses. Y me di cuenta de que el sistema del que tanto nos enorgullecíamos en Europa era solo una fachada. Cuando hay paz parece estable, pero cuando llega la crisis, no podemos hacer nada, la gente se culpa entre sí, los funcionarios evaden responsabilidades, los medios solo propagan miedo. Los más débiles, los ancianos, siempre son los últimos en ser rescatados o son olvidados. Al volver a Copenhague, me invadió una sensación de vacío. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Cuál es el país verdaderamente seguro? Un día, por casualidad, leí un artículo en Internet, el sistema de respuesta ante desastres de México,
clasificado como el de más alto estándar del mundo. Al leerlo, fruncí el ceño. ¿México? ¿Ese país? ¿Latinoamericano? ES. 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 Realmente no podía creerlo. Porque tenía el prejuicio de que los países de otras regiones solo cuidan la apariencia, pero por dentro son caóticos. Sin embargo, al investigar más a fondo, aparecían constantemente artículos similares. La forma en que México responde ante los desastres naturales se ha convertido en un modelo global. Cuando ocurre un desastre, la conciencia y el orden del pueblo mexicano sorprenden al mundo. ¿Será cierto? ¿O esto también es una imagen fabricada por los medios? Quería comprobarlo por mí misma. Unos meses después, compré un boleto de avión a Ciudad de México. La duda era mayor que la expectativa. Tal vez regresaría decepcionada. Pero de todos modos, tenía que verlo con mis propios ojos. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México en otoño. Al salir, ¿sería diferente a Europa? ¿O también ocultaba una realidad similar? En ese momento no sabía que lo que estaba por presenciar sacudiría completamente mi visión del mundo. En el vehículo desde el aeropuerto hacia el centro, miré por la ventana. Carreteras bien planificadas, vehículos circulando en orden. La apariencia no está mal, pero Europa también se ve bien por fuera. Tras dejar mi equipaje en el hotel, salí de inmediato a las calles. Cerca del centro histórico, calles llenas de jóvenes, carteles brillantes, música vibrante. Entré a una cafetería, pedí un café, me senté y abrí mi computadora para organizar el siguiente itinerario cuando de pronto necesité ir al baño. Dejé mi billetera y mi bolso sobre la mesa y me fui. Eso es algo que absolutamente no podría hacer en Europa. Definitivamente alguien se los llevaría al irme del sitio. Pero recordé haber leído un artículo que decía que en México eso no sucedía. Probemos. Cuando salí del baño y regresé a mi lugar, todo seguía intacto. La billetera, el bolso, incluso mi teléfono inteligente sobre la mesa. Tal vez tuve suerte. Pensé mientras tomaba mi café. La mujer mexicana en la mesa de al lado hizo lo mismo. Colgó su bolso en la silla y se fue al mostrador a pedir, sin que nadie prestara atención. Es muy extraño. ¿Es esto realmente normal aquí? Durante varios días caminé por todas partes, el centro histórico, el Zócalo, los museos, los barrios principales. Una noche, entré a una tienda de conveniencia. Al elegir las cosas y pagar, olvidé mi tarjeta bancaria en el lector y salí. Al llegar al hotel, me di cuenta, ¡ay, mi tarjeta! A la mañana siguiente, corrí apresurada a la tienda. Disculpe, ayer olvidé mi tarjeta aquí. Ah, sí, aquí está. El empleado de la tienda me la devolvió con una sonrisa. Seguía ahí después de toda la noche. ¿Nadie la tomó? Pregunté y el empleado negó con la cabeza. No, esto es propiedad del cliente, todos lo dejan así aquí. Un gesto muy natural. En ese momento, quedé atónita. ¿Esto es normal? ¿O es que tengo mucha suerte? Unos días después, viví una experiencia aún más sorprendente. Cerca de una estación de metro, eran más de las 12 de la noche. En Europa, es una hora en la que nunca caminaría sola. Pero en el andén había una anciana, seguramente de más de 70 años. Tenía un bastón y miraba un mapa. Me acerqué sorprendida. Señora, a esta hora es peligroso estar sola, ¿no? Usé una aplicación de traducción. La anciana sonrió y respondió, no te preocupes, hija, aquí es seguro. Dijo eso y subió tranquilamente al vagón. Me quedé atónita viendo su espalda alejarse. ¿Esto realmente puede suceder? En Copenhague, que una anciana de 70 años viaje sola en metro a las 12 de la noche es inimaginable, es muy peligroso. Sin embargo, aquí es cosa de todos los días. Al día siguiente, caminando por la calle, vi a un turista extranjero. Claramente se le había caído la billetera, pero él no se había dado cuenta y seguía caminando. Pensé, de todos modos alguien la recogerá. Pero lo sorprendente es que un hombre mexicano que pasaba por ahí levantó la billetera, corrió tras él y se la devolvió. Disculpe, se le cayó esto. El extranjero agradeció sorprendido, mientras el mexicano solo sonreía, saludó con la mano y se fue. Vi esa escena y pensé, seguro es una excepción momentánea, momentos de suerte. Pero esas cosas seguían ocurriendo, dejar una laptop en la cafetería y encontrarla igual, olvidar un paraguas en el autobús y que el conductor lo guarde, tirar el teléfono en la calle y que alguien corra a regresarlo.
Había algo distinto, no era solo suerte. Y así pasó un mes, poco a poco sentí que mis prejuicios sobre México se derrumbaban. No era la fachada, sino que la conciencia de la gente era realmente diferente. Pero aún quedaba una pregunta: cuando hay paz, todos pueden ser amables. El problema es cuando llega la crisis. ¿Seguirán siendo así en ese momento? Pensé que el caos, el egoísmo que vi en Europa también ocurriría en México, porque los seres humanos al final somos iguales. Sin embargo, mi pensamiento estaba completamente equivocado. Me di cuenta de eso justo después. Fue cuando llevaba 2 meses en Ciudad de México. Desde la mañana el clima era inusual, las noticias advertían constantemente sobre lluvias récord, restringiendo las salidas. Miré por la ventana del hotel, nubes negras cubrían el cielo de la capital, seguro será como la inundación que vi en Europa. Alrededor de las 10 a.m., comenzó a llover. Al principio lluvia normal, pero con el paso del tiempo, se volvió más violenta. Un mensaje de emergencia llegó a mi teléfono. Alerta roja por lluvias intensas en toda la Ciudad de México. Riesgo de inundación en zonas bajas. Prepárense para evacuar. Miré por la ventana, las calles ya estaban anegadas. Comenzó. Tomé mi cámara y salí. Quería ver con mis propios ojos la situación del desastre. Quería ver qué cara mostraría México ante la crisis. Al bajar al lobby del hotel, los empleados estaban ocupados, pero lo sorprendente es que no tenían pánico. Se movían con calma pero rapidez. Señora, salir ahora es muy peligroso, dijo un empleado respetuosamente. No pasa nada, estoy investigando los desastres naturales. Mentí, pero el empleado entendió y me dio un paraguas. Entonces, tenga cuidado. La estación de metro está muy inundada, evite ir hacia allá. Al salir, las gotas de lluvia golpeaban mi cara. Llovía con tanta fuerza que el paraguas no servía de nada. Las calles se habían convertido en ríos. Crucé el agua que me llegaba a las rodillas. A pocas cuadras, llegué a un cruce grande. Allí presencié una escena que me dejó sin aliento. Un autobús estaba estancado, sumergido hasta la mitad en el agua. Los pasajeros estaban atrapados dentro. Esto es el fin. El caos que vi en Europa. Levanté mi cámara. Me preparé para captar a la gente gritando, empujándose para escapar. Pero lo que vi fue completamente diferente. Los pasajeros dentro del autobús se movían con un orden sorprendente. Un joven parado al frente guiaba a los ancianos hacia la parte trasera del autobús. Señora, aquí atrás es más seguro. Hay que sacar a los niños primero, yo saldré al final. Esa era la voz de una mujer de mediana edad. No podía creerlo. ¿Por qué nadie gritaba? ¿Por qué nadie empujaba? Fuera del autobús, ocurría algo aún más sorprendente. Había varios autos inundados, pero los conductores se ayudaban mutuamente. La puerta de un auto no abría por la presión del agua. Entonces, el conductor de al lado sacó un martillo de su vehículo y se lo dio. Usa esto para romper el cristal. Se arriesgó a ser arrastrado por la corriente para entregar el martillo. Vi esa escena y quedé atónita. ¿Esto es normal? En Europa, sin duda, primero se protege uno mismo. ¿Cómo arriesgarse por un extraño? En ese momento alguien tocó mi hombro. Al girar vi a una chica joven, quizás empleada de una tienda. Usted es extranjera, ¿verdad? No se moje, use esto para cubrirse. Me dio una bolsa de plástico y sonrió. Recibí la bolsa atónita. En esta situación, ¿se preocupa por una extranjera desconocida? Me quedé paralizada, sin poder agradecer. Ella sonrió de nuevo y corrió hacia la tienda. Seguro que su tienda también se estaba inundando. Me quedé allí mirando alrededor. Era un cruce donde los semáforos no funcionaban, pero los autos se cedían el paso mutuamente, sin bocinazos, sin gritos. Un ciudadano de pie en medio de la calle regulaba voluntariamente el tráfico y todos los conductores cumplían sus órdenes. ¿Qué es esto al final? ¿Es esto realmente un desastre natural? Si hubiera sido en Francia, se habría convertido en un campo de batalla. Todos gritarían para que su auto pasara primero. Los claxons y los insultos me dejarían sorda. Los funcionarios se sentarían en sus oficinas diciendo, esto no entra en nuestra jurisdicción. Pero aquí es diferente, fundamentalmente diferente. En ese momento me di cuenta de que la apariencia cuando hay paz no era falsa, cuando llega la crisis también. No, tal vez cuando llega la crisis es la verdadera cara. La lluvia arreciaba,
pero la calma de la gente no se alteraba. Levanté mi cámara y comencé a grabar cada uno de esos momentos. Pasajeros evacuando el autobús ordenadamente, conductores ayudándose, ciudadanos regulando el tráfico, empleadas preocupadas por extranjeros. Cada vez que disparaba la cámara, mi corazón latía con fuerza. Debo contarle esto al mundo. Todos deben saber que existe un país así. En ese momento, una pantalla electrónica mostró las noticias. Informaban sobre la situación en tiempo real, pero sin exagerar el miedo como los medios europeos. En este momento la zona del centro está inundada. Por favor, evacúen con calma. Las escuelas primarias y centros comunitarios cercanos se usarán como refugios temporales. Quien necesite rescate urgente, llame al 911. Transmitían información tranquila y precisa. En ese momento estuve segura de que México es diferente. Es una nación fundamentalmente distinta y decidí profundizar para ver la cara real. Mientras caminaba bajo la lluvia, sin saber cuándo, entré a una callejuela pequeña en una zona residencial. El agua me llegaba a los muslos. Al ser un callejón pequeño, la corriente era más fuerte. Entonces escuché ruido desde un edificio. Mirando bien, era un centro comunitario. En la entrada, un hombre se quitaba las botas. ¿Qué pasa? Curiosa me acerqué más. El hombre se quitó los calcetines y saltó al agua descalzo. Está loco. En esa situación, ese era un acto inimaginable en Europa. Un funcionario saltando al agua descalzo ante un desastre natural. Entró al edificio, un momento después cargaba a un anciano hacia afuera. Era un señor de más de 80 años. Luchó contra la corriente para llevar al anciano a un lugar seguro. Contuve el aliento observando la escena. Después de dejar al anciano, volvió a correr al edificio. No pude contenerme y lo seguí. Dentro del edificio, el agua llegaba a las rodillas. Pero lo más sorprendente era la escena, varios empleados trabajando activamente. Unos movían documentos importantes hacia arriba, otros subían las computadoras a las mesas. Mientras hacían eso, contestaban el teléfono. «Don José, ¿está en casa? ¿Hasta dónde llega el agua?» Esa era la voz de una empleada. «No se mueva bajo ninguna circunstancia, suba al segundo piso, iré ahora mismo». Tras colgar, anotó la dirección en un papel, se la dio a un compañero e inmediatamente comenzó otra llamada. Vi esa escena con la boca abierta. ¿Qué hacen estas personas? El empleado que saltó descalzo volvió a cargar a otro anciano. Esta vez, era una señora en silla de ruedas. La silla no servía en el agua. «¿Está bien, señora? La llevaré cargando». Su traje estaba empapado y arruinado, pero no le importaba en absoluto. Me acerqué a él y pregunté, ¿es usted parte del equipo de rescate? Él negó con la cabeza. «No, soy funcionario del municipio». «¿Funcionario municipal y llega a este extremo?» Él me interrumpió y respondió, «Proteger a los ciudadanos es mi trabajo». Con una expresión muy natural, volvió a correr al edificio. Me quedé estática en mi lugar. El día que mi madre fue abandonada 8 horas en Copenhague volvió a mi mente. No podemos hacer nada. Nos falta personal. No es nuestra competencia. Esa era la imagen de los empleados que me dijeron eso. Pero aquí es diferente, nadie dice no podemos hacer nada. Nadie dice no es mi competencia. Solo completan silenciosamente su trabajo. No, hacen su trabajo y mucho más. Un empleado se acercó a mí. «Señora, aquí es peligroso, la llevaremos a un refugio cercano». «No, estoy bien, soy investigadora, quiero observar la situación». Al escucharme, pensó un momento y dijo, «Entonces, ¿quiere ir al centro de mando del gobierno municipal? Desde allí se puede ver toda la situación». «¿Es posible eso? Por favor, suba al vehículo con nosotros». Me llevó con entusiasmo al vehículo del municipio. En el camino le pregunté, ¿quién era el hombre que corría descalzo? «Es el alcalde de nuestra demarcación». ¿El alcalde participa directamente en el rescate? Sí, por supuesto. Ante una emergencia, el líder debe estar al frente. Sus palabras sonaron de forma muy natural. No pude decir nada. En Europa, los gerentes solo se sientan en las oficinas dando instrucciones. Arrojarse directamente al campo de batalla es inimaginable. Al llegar al gobierno municipal, me impacté aún más. Cuando la puerta del centro de mando se abrió, contuve el aliento. Los empleados trabajaban activamente frente a una pantalla grande, pero sin caos.
Al contrario, trabajaban como una máquina precisa. En una pared, el mapa de toda la Ciudad de México estaba extendido. Las zonas inundadas estaban marcadas en rojo en tiempo real. Centro, salida 3, reporte de inundación. Equipo de rescate B, despliegue inmediato. Centro de salud, situación de emergencia, equipo A en el lugar. Estacionamiento subterráneo de Plaza Royal, 5 autos atrapados, inspeccionando con drone, las voces de los empleados resonaban constantemente. Por otro lado, gestionaban las redes sociales. Estimados ciudadanos, la zona centro está inundada, el metro ha detenido operaciones. Por favor utilicen transporte alternativo. Las escuelas y centros comunitarios cercanos sirven como refugio temporal. Hay comida caliente y cobijas preparadas. La información se actualizaba en tiempo real. Miré eso sin poder evitar el asombro, muy diferente a los centros de mando de desastres que vi en Europa. En la inundación de Francia, los empleados estaban ocupados culpándose unos a otros. Esto no entra en nuestra jurisdicción. Debemos esperar instrucciones de arriba. Palabras así iban y venían. Pero aquí es diferente. Nadie evade responsabilidades. Cada persona hace su mejor esfuerzo en su puesto. El encargado del centro de mando se acercó a mí. Me dicen que usted es extranjera. Espero que nuestro sistema le sea útil. Realmente me sorprendió, era la primera vez que veía una respuesta tan sistemática. Al escucharme, sonrió con humildad, el sistema es importante, pero al final, si el corazón humano no actúa, no podemos responder ante un desastre. Esa frase quedó grabada en mi corazón. Corazón humano. Así es. En Europa, también hay sistemas. Hay organizaciones. Presupuesto. Pero falta el corazón de las personas que los operan. No hay espíritu de responsabilidad, no hay dedicación, no hay unidad, solo el pensamiento de que hacer lo mínimo es suficiente. Pero en México es diferente, detrás del sistema está la gente. El alcalde descalzo en el agua, los empleados llamando toda la noche, los ciudadanos regulando el tráfico voluntariamente, sus corazones activaron el sistema. Una nueva notificación apareció en pantalla. Centro de Salud La Laja, emergencia. El encargado reaccionó de inmediato. Equipo de rescate C, salida urgente. Equipo médico listo. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? El encargado pensó un momento y asintió. De acuerdo, pero un empleado irá con usted. Subimos al vehículo municipal y fuimos al centro de salud. Al mirar por la ventana, la gente ayudaba a otros en todas partes de la ciudad. Un joven ayudando a un anciano, una abuela cubriendo a un extraño con un paraguas, un señor salvando a un gato atrapado en el agua. Esos pequeños actos de bondad inundaban la ciudad. Esa es la verdad. Exactamente, esto es bienestar social. Al llegar al centro de salud había mucha gente. Lo sorprendente es que la mayoría eran voluntarios, jóvenes que parecían estudiantes, vecinos, incluso empleados de empresas con uniformes. ¿Quién les pidió que vinieran? Pregunté al empleado. Nadie pidió nada. Escucharon las noticias y vinieron por su cuenta. ¿Por su cuenta? Sí. En México esto es muy común. Muy común. Muy común. En Europa, eso absolutamente no es común. Los voluntarios trabajan de manera sistemática. Aunque nadie los dirija, cada uno busca qué hacer. Un joven empujaba una silla de ruedas con un anciano. Una mujer repartía cobijas, un hombre transportaba objetos mojados. Miré eso y se me humedecieron los ojos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen tanto por quienes no conocen? Un joven se acercó. ¿Es extranjera? ¿Habla inglés? Sí. ¡Qué bien! Estamos evacuando a los ancianos. Hay una señora extranjera. ¿Puede explicarle? ¿En inglés? En B. Claro. Lo seguí. Dentro del centro de salud el agua llegaba a las rodillas. Empleados y voluntarios cargaban a los ancianos o empujaban sillas para evacuar. La anciana extranjera era una misionera de Estados Unidos. Estaba en un rincón, preocupada. Señora, no se preocupe. Estamos aquí para ayudarla. Me acerqué y le dije. La cara de la anciana se iluminó. Oh, Dios, tenía tanto miedo. Expliqué la situación y la tranquilicé. Después, un joven voluntario la cargó hacia afuera. Tras dejarla a salvo, le pregunté, ¿es del equipo de bomberos? No,
Solo soy estudiante. Entonces, ¿por qué vino? ¿Alguien le ordenó? Al escucharme, soltó una sonrisa tímida. Nadie me pidió venir, es que en México todos somos así. Tras una pausa, añadió, no solo yo, todos somos así. El país es así. Esa frase golpeó fuerte mi corazón. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando a los demás. Esa frase es real, no una mentira. Aquí hay otra especie que trasciende la nacionalidad, una especie de personas que anteponen a los demás a sí mismos en la crisis. Todo el día trabajé con ellos, con personas cuyos nombres no sabía. Pero su dedicación y valentía dejaron una huella profunda. Cuando el sol comenzó a ponerse, me senté en un rincón del patio de la escuela, usado como refugio. Todo el día corriendo, mi cuerpo estaba exhausto pero mi alma se sentía extrañamente llena. Todo lo que vi en 2 meses comenzó a ordenarse en mi cabeza. La cafetería donde dejé la billetera, la anciana caminando sola a medianoche, el alcalde descalzo en el agua, los voluntarios reunidos, la gente ayudándose. Ese es el verdadero México. Y me di cuenta de que la respuesta que buscaba está aquí. Mientras descansaba un poco, un voluntario me dio una taza de té caliente y preguntó, ¿cree que este tipo de desastres son frecuentes? Sí, lo son. Pero su forma de responder parece muy distinta. ¿En qué sentido? Pensé un momento. ¿Cómo explicarlo? Nosotros creemos en el sistema. Esperamos que el sistema resuelva todo. Al escucharme, asintió. Pero cuando el sistema falla, la gente se siente impotente y comienza a culpar a otros. Aquí parece ser al revés. ¿Al revés? Sí, en México la gente actúa primero y esas acciones activan el sistema. Esa fue una observación exacta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente se ayuda naturalmente? Al escucharme, miró al horizonte. En realidad no somos perfectos. ¿No somos perfectos? Hace unos años también tuvimos muchos problemas, pasamos grandes dolores. Continuó la historia, hubo derrumbes que causaron muchas muertes, grandes inundaciones donde perdimos seres queridos. Su voz se volvió grave, fue muy caótico, el sistema colapsó, la gente estaba desesperada. Escuché en silencio, pero ese dolor nos cambió. Todos intentaron que eso nunca se repitiera. Mejorar el sistema fue una parte. Pero más importante es que el corazón de la gente cambió. Me miró, aprendimos que ante la crisis no hay que esperar a nadie, sino actuar primero. Esas palabras resonaron en mi corazón. Madurar a través del dolor. Europa repite los viejos errores cada vez que hay un desastre, evacuar, culpar y olvidar. Pero México es diferente. Recuerdan el dolor y lo convierten en fuerza de unidad. En un rincón del refugio, los voluntarios repartían comida caliente. Lo sorprendente es que la mayoría eran dueños de restaurantes cercanos. Me acerqué a uno y pregunté, su restaurante debe estar inundado. ¿Por qué vino? El hombre sonrió, cuando la gente tiene dificultades, ayudarnos es algo natural, natural. Repetí esas palabras. En Europa, nos enorgullecemos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero en situaciones de crisis real, ¿hasta qué punto se cumplen esos valores? La fraternidad que pregonamos suele quedar en concepto abstracto. Por el contrario, la unidad de los mexicanos que vi aquí es muy concreta y práctica. La demuestran con acciones, no con palabras. Al caer la noche, la lluvia disminuyó, pero el entusiasmo de los voluntarios no decayó. Descansaban brevemente y seguían cuidando a los afectados. Conversé con una anciana de más de 80 años. Me dijo que llegó al refugio gracias a un joven. ¿Cómo está su casa? El agua entró hasta el segundo piso. Sí, todo lo que acumulé en mi vida se perdió, pero su expresión seguía siendo amable. Pero estar viva es una suerte. Este muchacho me ayudó. Miró al joven con lágrimas en los ojos. Este. Hoy vivir es una suerte. Muchas gracias. El joven agitó la mano tímidamente. Solo hice lo natural, señora. La anciana siguió. Después de las crisis también hubo momentos donde no quedaba nada. ¿Después de la crisis? En ese entonces, todos solo se preocupaban por sobrevivir, no había tiempo para cuidar a otros. Su voz temblaba. Pero ahora nos ayudamos así, este país ha cambiado mucho. Al escuchar eso, entendí algo. El pasado y el presente de México estaban en sus palabras. De los escombros de las crisis a la conciencia de unidad de hoy, es un cambio increíble que una generación ha experimentado.
El sudor de los ancianos de este país creó la conciencia comunitaria de hoy. No la crearon las leyes, ni la obligaron las instituciones. Es el resultado del recuerdo de una generación que se protegió mutuamente. Esa noche, dormí en el refugio. Acostada en la cama improvisada, mirando al techo, pensé, todo lo que vi en 2 meses empezó a conectarse. La confianza demostrada en la paz, la unidad en la crisis. No son cosas diferentes. Provienen de la misma raíz, la raíz humana. A la mañana siguiente, desperté temprano, la lluvia había cesado, el cielo estaba despejado. Al salir del refugio, la recuperación comenzó. Los comerciantes limpiaban sus tiendas, la gente recogía basura, jóvenes limpiaban casas de ancianos. La ciudad se recuperaba rápido. Miré eso y me pregunté si hace unos años también fue así. El gran dolor que mencionó el voluntario me intrigó. Al regresar al hotel, busqué en internet y supe sobre la crisis sanitaria que México vivió. La verdad de que México también pasó por virus que atacaron al mundo hace años. Al leer el artículo, no pude evitar sorprenderme. Decía que la respuesta de México se convirtió en modelo para el mundo. Pruebas rápidas, información transparente, cooperación voluntaria de la gente. Pero lo más impresionante no eran las cifras, sino la imagen de la gente, las fotos de personas usando mascarillas haciendo fila ordenadamente para hacerse pruebas, carteles de ciudadanos animando al personal médico, la imagen de todos manteniendo distancia por el bien común. Vi esas fotos y me di cuenta de que, fuera por virus o inundaciones, la forma de hacer las cosas de este país es la misma, protegerse mutuamente. La verdadera razón por la que llaman a México modelo no es el sistema, sino cada persona usando su mascarilla. Nadie obliga, y aún así la usan. Nadie vigila, y aún así mantienen distancia. Nadie pide, y aún así cooperan. ¿Por qué pueden hacerlo? La respuesta es simple: si yo protejo a los demás me protegerán a mí. Eso es confianza. Miré por la ventana y vi que en las calles de Ciudad de México mucha gente aún usa mascarillas. Aunque ya no es obligatorio, no lo hacen por sí mismos, sino por los demás. La gente calma que mantiene su lugar en lugar de culparse en la crisis. Esa es la fuerza oculta de México. Unos días después, visité un asilo, un lugar que conocí por casualidad. Allí conversé con algunos ancianos. Un señor dijo: nuestra generación empezó de cero después de tantas crisis. Así es, no había nada que comer, nada que vestir, no había casas. Su mirada se perdió en el horizonte. En ese entonces el gobierno no podía protegernos. Tuvimos que protegernos mutuamente. ¿Mutuamente? Si alguien tenía hambre, compartíamos nuestra comida. Si alguien enfermaba, lo llevábamos al hospital juntos. Así sobrevivimos, apoyándonos. ¿Eso sigue pasando hoy? Al escucharme, asintió. Nuestros hijos lo vieron crecer y los nietos también lo están viendo. No hace falta enseñar, no hace falta. Simplemente vivimos así. Me estremecí. Estremecí. La conciencia comunitaria de México no la crearon las leyes ni las escuelas. Es el método de supervivencia transmitido de generación en generación, que si no nos protegemos, no podemos sobrevivir. Eso está grabado en el ADN de la gente de este país. Otra anciana dijo: al ver a los jóvenes ahora, siento mucho respeto. ¿Por qué? No tienen hambre como nosotros, no vivieron las guerras, pero hacen lo mismo. La anciana sonrió, vio durante la inundación cómo nos cargaban los muchachos, apenas de la edad de mis nietos. Es lo natural, señora. Al escucharme, negó: no es natural. Es algo valioso. Pero en México se ve como algo natural. Esa es la fuerza de este país. Esas fueron sus palabras. Considerar lo natural, eso es cultura. Salí del asilo y pensé. Los ancianos en México no solo vivieron el pasado, su sudor y lágrimas se convirtieron en la dedicación de los jóvenes hoy. Esa unidad intergeneracional es la verdadera fuerza de México. Ahora estoy segura. La respuesta que buscaba está aquí. Lo que diré al volver a Dinamarca está claro. México muestra su verdadera cara en la crisis. No es la tecnología avanzada, ni los edificios majestuosos, sino la conciencia de unidad profunda en el corazón humano. Lo que Francia, Dinamarca y toda Europa deberían aprender es esto. Al llegar al hotel, escribí eso en mi libreta. Es hora de volver, pero antes de irme, debo hacer algo. Debo organizar lo que vi, sentí, y debo hacérselo saber al mundo, que México es una nación tan especial. Era mi última noche en Ciudad de México. Al empacar,
Repasé los últimos 3 meses. La primera vez que vine, mi corazón estaba lleno de dudas. Seguro es igual. Por fuera espléndido, por dentro diferente. Pero estaba completamente equivocada. México es muy diferente a todo lo que imaginé. Abrí mi computadora y organicé las fotos. La cafetería donde dejé la billetera, la anciana caminando sola, el alcalde descalzo en el agua, la gente ayudándose, los voluntarios. Cada foto cuenta una historia. Escenas que absolutamente no podría ver en Europa. Miré esas fotos y tomé una decisión. Debo contarle al mundo esto. Todos deben saberlo. Debe. A la mañana siguiente, fui al aeropuerto. El conductor del taxi comenzó a hablar. ¿Su viaje fue bueno? Sí, he ido a muchos lugares y he visto muchas cosas. Me dicen que viene de Dinamarca. ¿Qué piensa de México? Pensé un momento. ¿Cómo responder? Cambió mi vida. El conductor miró por el espejo retrovisor sorprendido. Es el país que me enseñó que todo lo que creía en mi vida estaba mal. ¿Eso es bueno o malo? Preguntó riendo. Muy bueno, porque conocí la verdad. En el aeropuerto, sentí nostalgia al dejar la capital. Quería quedarme más tiempo. Pero lo que debo hacer está en Dinamarca. En el avión, escribí en mi libreta, México muestra su verdadera cara en la crisis. No es tecnología ni edificios, es la unidad en el corazón humano. En el mundo, pocos países permiten dejar la billetera en la mesa para ir al baño, excepto México. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando. La respuesta ante desastres de México está respaldada por el corazón humano, actuando antes que el sistema. Aquí hay una especie que trasciende la nacionalidad, personas que anteponen a otros en la crisis. La conciencia comunitaria de México no nace de leyes, sino del recuerdo de una generación que se protegió. Lo que Europa debería aprender es esto. Llegué a Copenhague temprano. Al salir del aeropuerto, vi el paisaje familiar. Pero ahora se veía diferente. Por fuera hermoso, pero por dentro vacío. Al llegar a casa, desempacé y me senté ante la computadora. Había mucho que hacer. Primero contacté a mis colegas de la televisión. Marian, ¿volviste? ¿Cómo estuvo el viaje? Excelente. Y tengo algo que decirles. ¿Qué pasa? Quiero mostrarles en directo. Quiero planear un programa especial. Días después, presenté en la sala de reuniones de la televisión. Expliqué mostrando las fotos y videos grabados en México. Al principio todos eran escépticos. ¿Esto es real? ¿No es actuado? Los países de otras regiones suelen tener fachadas. Pero al contar los detalles de mis experiencias, el ambiente cambió. Especialmente cuando hablé del alcalde, la sala quedó en silencio. ¿El alcalde rescató gente personalmente? ¿El líder al frente? Esa fue la reacción de incredulidad. Dije que yo tampoco lo creía hasta verlo. Pero era la verdad. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer un documental especial, México, la nación de la que Europa debería aprender. ¿No es muy sensible? No. Es la verdad. Mi tono firme sorprendió a todos. Porque yo, que siempre fui cautelosa, nunca había mostrado tanta seguridad. Finalmente, el plan fue aprobado, pero no bastaba con la interna del canal. Necesitaba un escenario mayor. Exigí aparecer en la televisión nacional danesa. ¿Marian Jensen exige una entrevista especial? Sí, dice que tiene algo importante que decir. ¿Sabe el contenido? Solo sé que es sobre México. Cuando el productor de la cadena me conoció, no parecía interesado. ¿México? ¿Y eso qué? ¿Le interesa a la audiencia? Pero al mostrarle los materiales preparados, su cara cambió. Esto es realmente sorprendente. Así es. Por eso creo que debemos transmitirlo. Pero nuestra audiencia cree que Dinamarca es lo mejor del mundo. Dije firmemente, ese es precisamente el problema. Creer en algo que no es real es el problema. Habrá más víctimas como mi madre. El productor pensó un momento y asintió. Está bien, lo incluiremos en el programa especial. El día de la grabación se acercaba. Al entrar al estudio, sentí tensión, pero también convicción. Esto es algo que debo hacer. El presentador me introdujo. Hoy damos la bienvenida a una invitada especial, Marian Jensen, periodista durante 30 años. La cámara apuntó a mí. Marian,
Escuchamos que estuvo en México y tiene una historia especial. Así es. Respiré profundo y comencé a contar. A medida que envejezco, veo más claramente la verdadera capacidad del país, especialmente ante la crisis. El presentador asintió. Hace años, mi madre murió tras ser abandonada 8 horas en urgencias en Copenhague. El estudio quedó en silencio. Eso pasó en Dinamarca, el país autoproclamado como el más habitable, una nación de bienestar líder. Tras eso, empecé a dudar de todo. Seguí hablando, ¿es Dinamarca realmente lo mejor del mundo? ¿El sistema del que nos enorgullecemos funciona de verdad? Luego, recorrí los puntos de desastre en Europa. En la pantalla aparecieron fotos que tomé en el continente. La inundación en Francia, en Bélgica, el desborde en Alemania, en todos lados era igual, caos, culpas, evasión y ancianos abandonados. La cara del presentador se endureció. Y luego fui a México. La pantalla cambió, apareció Ciudad de México. Al principio no tenía expectativas. Pensé que los países de otras regiones eran iguales. Pero estaba completamente equivocada. Miré directo a la cámara. Dinamarca no es el país más habitable. El presentador se sorprendió. La posición número 1 que los medios ocultan está en otro lado. ¿Dónde? México. Mi respuesta firme hizo que el estudio se alborotara. Comencé a contar cada experiencia en México. En pocos países del mundo se puede dejar la billetera en la mesa para ir al baño. Excepto en México. A las 2 de la mañana ver a una anciana caminando sola, la palabra que viene a la mente es admirable. En la pantalla, escenas de la vida diaria en México. Y luego, imágenes sobre la lluvia intensa. Cuando la lluvia récord azotó a México, pensé que el caos de Europa se repetiría. Pero fue completamente diferente. Apareció la imagen del alcalde descalzo en el agua. El alcalde descalzo saltó al agua para salvar a una anciana. El líder al frente. El presentador no podía creerlo. En un cruce sin semáforos, en vez de claxons, hubo cortesía, pasajeros atrapados en el autobús, en vez de pánico, mostraron orden. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando a los demás. Al escucharme, el estudio quedó en silencio. La respuesta ante desastres de México está respaldada por el corazón humano, actuando antes que el sistema. Imágenes de voluntarios aparecieron, no hubo pedidos, se reunieron por voluntad propia. Estudiantes, vecinos, dueños de locales, en lugar de culparse en la crisis, mantuvieron la calma. Ese es el poder latente de México. Respiré un poco y dije, en México hay otra raza, que trasciende la nacionalidad, una raza de personas que anteponen a los demás a sí mismos. Y comencé a contar la historia más importante. La conciencia comunitaria de México no viene de las leyes, es el resultado del recuerdo de una generación que se protegió. Video de la conversación con la anciana. La voz de ella diciendo que tras la crisis todos vivían para sí, pero ahora se ayudan. El sudor y las lágrimas de esa generación crearon la unidad de hoy. Miré directo a la cámara. La verdadera razón por la que los medios llaman a México un modelo, es cada persona usando su mascarilla. Sea ante un virus o inundaciones, la forma de México es la misma, protegerse. El presentador preguntó cauteloso, ¿qué debería aprender Dinamarca? No dudé, a medida que envejecemos, una verdad es más clara, un país seguro y que se cuida es un país verdaderamente rico. Al envejecer, ¿en qué clase de país queremos vivir? México nos ha dado la respuesta. Mi última palabra dejó el estudio en silencio. Hay razones para que México sea la última opción de alguien que ha viajado por el mundo. Tras la emisión, la respuesta fue explosiva. Toda Dinamarca quedó sorprendida. ¿Es cierto? ¿México es mejor que nosotros? ¿Nos hemos equivocado? Surgieron opiniones divididas. Pero no me arrepiento porque solo dije la verdad. Días después, recibí una llamada inesperada, invitación a hablar en el Foro Europeo de Seguridad. Querían que hablara sobre la resiliencia de la sociedad mexicana, acepté alegremente. En el foro celebrado en Bruselas, testifiqué de nuevo. Ante expertos de toda Europa, México me dio una lección importante, la crisis no la resuelve el sistema, sino el ser humano, y el sistema más fuerte nace del corazón humano. Tras el discurso, muchos se acercaron. Quiero ir a México. Parece que debemos aprender. ¿Cómo crear una sociedad así? Respondí, no se crea de la noche a la mañana. Es confianza construida por generaciones. Pero si empezamos hoy,
nuestros hijos podrán disfrutarlo. Esa noche, desde el hotel, miré por la ventana, la vista de Bruselas era hermosa y limpia, pero vacía. Recordé las calles de Ciudad de México de noche, donde a la 1 de la mañana se puede caminar seguro, donde una anciana viaja en metro sola, donde un extraño ayuda a un extranjero. Algún día debo volver y aprender más. Tengo 60 años. Creo que sé cómo debo vivir el resto de mi vida, buscando la verdad, contándosela al mundo y esforzándome por crear un mundo mejor. Esa es la mayor lección que México me ha enseñado. 12 de la noche en Dinamarca, nadie sale. Pero en México es la hora en que una anciana aún puede caminar segura. ¿No es esa la prueba de una nación verdaderamente avanzada? Creo que sí, y quiero dejar esa fe como testimonio el resto de mi vida. Quiero preguntar a todos los que escuchan esta historia, ¿en qué país maravilloso vivimos? A través de los ojos de un extranjero, vemos valores que normalmente no notamos. Que la seguridad cotidiana que damos por sentada, para otros es un sueño. Que la imagen de protegernos mutuamente en la crisis es una lección que el mundo debe aprender. Este país fue construido con el sudor de nuestros abuelos. Nosotros, la nueva generación, vivimos en un México tan orgulloso.